7 de la mañana con 18 minutos, ya está en nuestros estudios la señora Elena Conterno, ex ministra de la Producción, presidenta de la Sociedad Nacional de Pesquería. Muy buenos días, Elena, un gusto saludarla y tenerla aquí. Muy buenos días, Guido, un gusto. Tenemos antes de conversar que irnos a Chiclayo para recibir un despacho de Henry Urpeque sobre un nuevo y lamentable accidente de tránsito. Henry, ¿qué ocurrió? Cuéntenos. Gracias, Guido, muy buenos días. Sí, efectivamente, una persona y otra gravemente herida son el resultado del choque entre una minivan y un tractor a la altura del kilómetro 15 de la carretera Chiclayo-Tumán. El accidente ha ocurrido en la enfermería a las 5 de la madrugada cuando la unidad minivan de placa N2G330 conducida por Víctor Vázquez Calderón, de 77 años, se incrustó contra un tractor que remolcaba un tanque de agua y que era conducido por Ricardo Granados Pérez, de 56 años. La víctima ha sido identificada como Santos Vázquez, de 35 años, y viajaba como pasajera en la unidad de minivan que iba hacia la ciudad de Chota. Los bomberos y la policía de carreteras hicieron denodados esfuerzos para rescatar su cuerpo entre los fierros retorcidos. A esta hora de la mañana se realiza el levantamiento del cadáver para su posterior traslado a la morgue central de Chiclayo. Director de RPP Noticias. Muy bien, esto es cosa de todos los días. Lamentablemente todavía no somos capaces de tener las precauciones necesarias para manejar en condiciones difíciles. Pero bueno, vamos a lo nuestro. La visita de Elena Conterno tiene que ver, como lo decía antes al anunciar la entrevista, con un tema que a todos nos interesa. El precio del pescado ha subido 40% según algunos indicadores. ¿Por qué, señora Conterno? ¿Por un exceso de demanda o por una falta de oferta, más bien? A ver, algo muy importante es que ver que esto hay una tendencia mundial, en el sentido de que la demanda está creciendo porque cada vez hay más población y los niveles de ingresos están incrementándose, y los niveles de extracción del mar, de captura, son estables, y es bueno que sea estable porque implica pues la sostenibilidad de las pesquerías. Al mar no se le puede sacar más allá de lo que es sostenible. Esa realidad se verifica también en Perú. También el nivel de ingresos en los últimos 5 años ha aumentado en 21%, y la oferta, cuando uno mide los desembarques, más o menos se ha mantenido estables. En los últimos 6 meses lo que vemos más bien en Perú es que, además de esta tendencia mundial, digamos, de incremento de la demanda y una relativa estabilidad en la oferta, ha caído lo que es la oferta de pescado para consumo humano. No, más o menos son 80 toneladas, que es la diferencia entre 2013 y 2012, y si uno desagrega esas cifras, lo que ves es que hay una pequeña, un poco explicado por lo que es la pesca artesanal. Digamos, cuando miras lo que es fresco, más o menos estás mirando la actividad de pesca artesanal. Y ahí importante, ¿no? Porque recordar que también un poco se satanizó a la flota industrial, se dijo hay que moverla, la milla 10, esto iba a tener impacto importante acá, pero eso es falso, ¿no? O sea, lo que está dando la realidad es que no ha tenido ningún efecto, ¿no? A nivel lo que quiere usted decirnos es que algunos pescadores artesanales en realidad están pescando dentro de las 10 millas, pero no para consumo humano, sino para consumo industrial. A ver, lo primero es que a la flota industrial, digamos, la que pesca anchoveta para harina y aceite, ¿no? Se les mandó a la milla 10, ¿no? Diciendo, no, hay que sacar a esta flota, y eso va a hacer que haya una mejor pesca, el de la milla 0 a la 5 principalmente, o de 5 a 10 que pescan la artesanal y la de menor escala. Entonces, eso, cuando miramos fresco, vemos que esto es principalmente, esto no se ha dado. Segundo, con un poco la línea de lo que tú dices, si miramos anchoveta básicamente de consumo humano, principalmente va a conservas, ¿no? Y de los 80 toneladas de diferencia, vemos que hay como 30 de caída en lo que es conserva. Entonces vemos también que acá hay un problema. A nivel de producto, no se está verificando que haya más pesca, digamos, para este tipo de consumo. Y sin duda, todas las semanas vemos denuncias de los problemas que hay de la falta de control a nivel de lo que es la menor escala, ¿no? Nosotros estamos insistiendo en que es importantísimo establecer el control del desembarque, y es importantísimo también establecer el control en las plantas de reaprovechamiento y residuales para asegurar, digamos, esa trazabilidad del producto. Lamentablemente tenemos hoy en día
que hay plantas que están teniendo que importar pescados similares para poder cumplir con contratos establecidos con anterioridad, porque no se están pudiendo abastecer de anchoveta para consumo humano. Y tercero, creo que nos muestra también esto, y que es importante la reflexión, 50 más o menos toneladas son de congelados, ¿no? Y ahí es lo que vemos, que hay también ciertas pesquerías que son importantes para el consumo humano, que son el jurel, la caballa y la propia anchoveta, y que ahí se requiere una adecuada regulación, porque si no, esto incide de volúmenes importantes y por lo tanto en la alimentación de la población del Perú y por lo tanto en los precios que se reflejan en los mercados. Y aquí, particularmente en lo que es jurel y caballa, ¿no? Hubo un retraso en la temporada anterior, digamos, para que se abra la temporada, y entonces no se pudo capturar todo el volumen que se podía, de acuerdo a razones biológicas, o sea, establecidos según análisis biológicos, ¿no? Y entonces, pues, eso ha impactado en esta reducción que había en el mercado. El mercado está desabastecido de jurel. Entonces, creo que es importante ver todo esto. Y, digamos, ahorita viendo, el domingo han abierto otra vez la temporada de jurel y caballa, ¿no? Han abierto la pesca, entonces probablemente vamos a ver, digamos, ojalá que se encuentre pronto el cardumen y, digamos, pueda esto llevarse al mercado pronto, ¿no? Porque es el pescado, ambos, jurel y caballa, de mayor consumo en sectores populares, digamos. Exacto, ¿no? Y porque son grandes volúmenes, ¿no? Acá sí interviene la flota industrial en pescarlo, son grandes inversiones que se han hecho, ¿no? No solamente para pescarlo, sino para procesarlo y para llevarlo congelado a distintas zonas del país. Entonces es muy importante la adecuada regulación, porque es el pescado de la mesa popular, ¿no? Y ahí pues tiene una buena incidencia en precio. Y por último, como reflexión, Guido, creo que es importante el tema de la acuicultura. Sin duda, el mar no nos va a poder dar mucho más pescado. Lo que nos puede dar más pescado es la crianza de peces. Y ahí hay mucho potencial en el Perú, ¿no? Hay ya ciertos emprendimientos. Perú tiene más que nada desarrollos a nivel de concha de abanico, langostinos, a nivel de pescados, la trucha, la tilapia, incipientemente el paiche, y vemos que hay mucho potencial. No siempre tres temas claves son el alimento, está el tema de la reproducción y está el tema del agua, y en eso pues ir de la mano con el Estado es clave, ¿no? Para poder enfrentar esos problemas. Y comentarte, de hecho, nosotros junto con ADEX y otras entidades públicas hemos convocado para organizar un evento el 25 de noviembre, un taller para analizar y formular propuestas para el desarrollo de la acuicultura. Bueno, me adivinó usted el pensamiento, porque era un tema que yo le iba a plantear, que me parece clave, el desarrollo de la acuicultura, que obviamente se hará y se ha venido haciendo. La tilapia, que hace solo unos años era un pez desconocido para nosotros, ahora es que quizá el que más abunda en los supermercados gracias a la acuicultura. Pero desde el Estado se está haciendo algo. Usted ha sido ministra en su época y ahora, por promover la acuicultura, no solo a nivel industrial, que es un tema, en fin, de empresas privadas que lo hacen como un negocio, será seguramente el gran negocio del siglo XXI, el cultivo de pescados, como ahora tenemos granjas avícolas, pero en sectores más aislados, en la sierra trucha, se puede hacer con relativamente pocos recursos, aun cuando fueran volúmenes inicialmente bajos, que atiendan a la comunidad. Sin duda, justo estuve hace unos días con Alfonso Velázquez, Sierra Exportadora, conversando sobre estos temas y viendo cómo puede haber una articulación, que tienes pequeños proyectos en que las comunidades reciben capital de trabajo, reciben asistencia técnica, reciben, digamos, los alevinos para la adecuada reproducción, y por su parte ya, digamos, empresas articuladoras son las que ven la comercialización de mercado, las que facilitan, digamos, estos productos, las que hacen el control de calidad, y hay un proceso de articulación que redunda en beneficio, digamos, de una manera y un desarrollo inclusivo. Entonces creemos que hay experiencias interesantes por analizar, documentar, y como te digo, creo que para nosotros como sector privado hemos visto la importancia, digamos, de hacer este análisis, y hemos convocado distintas entidades, gremios y entidades públicas para poder juntos analizar y formular propuestas. Y creemos pues que del Estado tiene que haber también un trabajo, ¿no? Hay que también ver todo el tema del agua,
¿no? Y la asistencia tecnológica para todos esos aspectos claves que te mencionaba, el alimento y la reproducción. Bueno, pues mensaje de esperanza entonces para las amas de casa. Debería en las próximas semanas, con la temporada de Jurel y Cabaya y con una, esperemos, mayor pesca de los pescadores de consumo humano, artesanales, descender un poquito el precio del pescado. Sí, sin duda, a la hora que una vez que se encuentre, digamos, el Jurel y la Cabaya, se empiece a pescar, ¿no? Vamos a ver más abastecimiento de estos productos en el mercado y eso debería incidir en los precios, ¿no? Entonces, insisto, es la flota de estas grandes especies que tenemos en grandes volúmenes y su adecuada regulación la que puede tener incidencia en que un adecuado nivel de precios, ¿no? Muchas gracias, Elena. Muchas gracias a la presidenta de la Sociedad Nacional de Pesquería que ha tenido la gentileza de visitarnos en nuestros estudios. 7:29, momento de hacer un corte antes de